Hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Pareja y en este video voy a explicar un poco acerca de cómo funciona la gestión de la nómina, las causales de desvinculación y un poco acerca de su proceso correcto a seguir para la terminación de los contratos laborales y los principales aspectos de la normatividad vigente en Colombia. Asimismo, recordando que es un tema fundamental porque permite comprender cómo se calcula el salario y cuáles son los derechos y obligaciones tanto del trabajador como del empleador. Bien, muchas personas se preguntan por qué no reciben exactamente todo el salario que se les informa desde un principio. Y la respuesta a esto es muy sencilla y es entender realmente cómo funciona la nómina. Esto ocurre porque existen descuentos y aportes obligatorios que deben realizar los empleadores y que hacen parte de este mismo proceso y que están regidos y regulados directamente por la normatividad en el país. Entonces, ¿qué es la nómina? Este es un registro en el que la empresa calcula todo lo que un trabajador gana y todo lo que se le descuenta. No se trata únicamente del salario, sino de un conjunto de elementos que garantizan realmente el cumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones legales, como ya les mencionaba, que se encuentran reguladas por la normatividad en Colombia. Eh, de esta forma, de los principales elementos que hacen parte de esta gestión es el devengado principalmente, que este se encuentra conformado principalmente por ese salario o ese ingreso directo, que sería el salario de la persona, y otros como las horas extras y otros recargos. Antes de aplicar cualquier descuento a este devengado. Un caso práctico y un ejemplo muy fácil para poder entenderlo es el caso de Juan Pérez. Juan Pérez es un trabajador que tiene de Juan Pérez. Juan Pérez es un trabajador que tiene un contrato de término indefinido con la empresa. Y Juan, en este caso, tiene un salario de 1.300.000 pesos. Pero Juan resulta que ese mes laboral hizo unas horas extras que corresponden a 100.000 pesos. En este caso, a Juan se le debe devengar una suma de 1.400.000 pesos entre lo que es el salario y esas horas extras. Pero a este devengado se le deben hacer ciertos descuentos que en este caso se le llaman deducciones. Las deducciones son los descuentos aplicados a ese salario bruto, que es el devengado. Y estas deducciones principalmente están conformadas por la salud y la pensión. En este caso, la salud siempre va a corresponder al 4%, como también la pensión corresponde a 4%. Ese 4% del salario de Juan, siguiendo el ejemplo, corresponderían a 56.000 pesos por cada salud y pensión por cada uno. En este caso, las deducciones de Juan Pérez estarían sumando 112.000 pesos por cada deducción. Entonces, ahora que entendemos estas deducciones, que serían esos descuentos aplicados, podemos entender lo que es el neto a pagar. El neto a pagar es la cantidad real de dinero que un trabajador recibe en su cuenta bancaria. En este caso es el salario o lo que le va a llegar realmente a la cuenta de Juan Pérez. A Juan Pérez entonces tenemos en este caso que ya habíamos calculado un devengado de 1.400.000 pesos y unas deducciones de 112.000 pesos. Este devengado y esta deducción se restan y realmente o el neto a pagar o el salario neto o sí, el salario neto de Juan Pérez sería o correspondería a 1.288.000 pesos. Entonces, debemos entender que debemos entender que también existen unos aportes del empleador, como les mencionaba
Principalmente existen unos derechos y unos deberes, y en este caso los deberes del empleador o de las empresas corresponden a estos pagos obligatorios destinados a la seguridad social y otras entidades parafiscales. Por ejemplo, eh, más que todo en seguridad social encontramos la salud y la pensión. La salud siempre va a corresponder al 5%, mientras que la pensión al 12%. Ahora, esas entidades parafiscales que mencionaba son, por ejemplo, las cajas de compensación, el ICBF y el SENA. En este caso, las cajas de compensación siempre corresponden a un 4%, el ICBF al 3% y el SENA el 2%. Estos son valores que no se le descuentan al salario del trabajador. Por esto yo mencionaba que es un deber más del empleador que del empleado. Eh, pero son fundamentales para el sistema de seguridad social, como ya les mencionaba. No se les olvide, esto es un aporte que hace el empleador y que no debe ser deducido o descontado del salario neto eh, del empleado. Ahora, ya que entendemos lo que es la gestión de la nómina, podemos hablar un poco acerca de la desvinculación laboral. La desvinculación laboral es la terminación del contrato de trabajo o del contrato laboral entre el empleado y la empresa. Esta desvinculación puede darse por diferentes causas. Por ejemplo, cuando existe una justa causa como el incumplimiento de funciones, se caracterizará porque no se debe pagar o no hay lugar a una indemnización al trabajador. Pero, y en cambio, si el despido es sin justa causa, la empresa debe pagar una indemnización al trabajador. Sin embargo, también existen otras formas como la renuncia voluntaria o el mutuo acuerdo. Ahora, el proceso de desvinculación de una forma legal y vigente debe seguir ciertos procesos o ciertos pasos, que en este caso eh, y en primer lugar se realiza la notificación formal al trabajador donde se informa la terminación del contrato. Luego se verifica la causa, especialmente en casos de despido con justa causa, donde deben existir soportes legales. Posteriormente se realiza la liquidación de prestaciones sociales que incluye cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y también vacaciones pendientes que se le deban al trabajador. Y después se, se efectúa el pago final, incluyendo la indemnización, en caso de que aplique, y finalmente se entregan los documentos como la certificación laboral. Eh, Hay que entender que todo este proceso, como ya mencionaba, debe cumplirse correctamente porque está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y normatividad que regula las leyes laborales y pues las actividades laborales en Colombia, como lo son el que ya mencioné, Código Sustantivo del Trabajo, como también la Ley 100 de 1993. Estas normas establecen aspectos como el salario mínimo, la seguridad social y las prestaciones sociales, garantizando siempre condiciones justas para los trabajadores y obligaciones claras para las empresas. En este caso, como ya mencionaba, son derechos y deberes que se deben cumplir tanto por parte del empleado como también del empleador. Y en este caso, seguir siempre la normatividad será el camino justo y el camino que se deba caminar. Finalmente, y en conclusión, la nómina no es solo finalmente y en conclusión, la nómina no es solo un pago, sino un sistema que integra aspectos económicos, legales y administrativos. Comprender cómo funciona permite reconocer los derechos laborales y la importancia del cumplimiento de la normatividad en las organizaciones, como mencionaba desde un principio. Y en este caso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta el final.